Hola, nosotros somos el equipo número 4 y hoy vamos a exponer sobre el complejo número 4, la citocromo oxidasa. El equipo está integrado por Gordillo Rosas Luis, Valenzuela Vega Mario, Andrade García Aarón, Enríquez Martínez Sandra, Romero Arriola Bianca y su servidora Torres Luis Mildred. ¿Qué es la teoría quimiosmótica? La teoría quimiosmótica es el proceso en donde la energía del transporte electrónico impulsa un sistema de transporte activo que bombea protones fuera de la matriz mitocondrial al espacio intermembrana. Este va a generar fuera de la membrana mitocondrial un gradiente electroquímico para los protones con un valor de pH más bajo. Los protones del exterior vuelven a pasar al interior, o sea, hacia la matriz, para igualar el pH a ambos lados de la membrana. Y al final este va a proporcionar la energía necesaria para impulsar la síntesis de ATP. ¿Qué es el citocromo C? El citocromo C es una proteína pequeña que está asociada a la membrana interna, pero que se extrae con facilidad de forma soluble. Dado que es pequeña y relativamente abundante, se han realizado estudios estructurales detallados de esta proteína. La secuencia de aminoácidos del citocromo C se ha conservado mucho a lo largo de la evolución, de manera que existe una identidad de casi el 50% entre los residuos de las posiciones correspondientes de los citocromos C de los organismos tan diversos como la levadura y el ser humano. Inhibidores del complejo 4, que son 3. El cianuro y la sida reaccionan con la forma oxidasa del citocromo A3 y el monóxido de carbono reacciona con la forma reducida. En rojo tenemos los lugares de acción de algunos inhibidores y en azul los aceptores electrónicos artificiales como el ferricianuro. Está situado según su valor D, que representa el lugar en el que un aceptor retira los electrones de la cadena respiratoria y lo añade a las mitocondrias. El complejo 4 cataliza la transferencia de electrones desde el citocromo C reducido al oxígeno. El primer lugar para oxidación del citocromo C es el QA, en donde se van a transferir electrones al hemo A, para luego transferirlos al lugar del hemo binuclear, que es el centro binuclear, que este es el lugar catalítico donde el O2 sufre su reducción de 4 electrones hasta agua. La reacción redox catalizada por el complejo 4 es la siguiente. Cada una de las dos moléculas del citocromo C reducidas dona 2 electrones, uno a la vez, a QA en la subunidad 2. Los electrones se transfieren entonces al citocromo A, al citocromo A3 y al QB en la subunidad 1. El O2 se une al grupo hemo en el citocromo A y es convertido en la forma protonada del O2 a la 2. Su derivado peroxi, por 2 electrones transferidos desde el núcleo FQ en la subunidad 1. La transferencia de 2 electrones adicionales desde el citocromo C y de 4 protones desde la matriz da por resultado la formación de 2 moléculas de agua. Simultáneamente se bombean 4 protones más desde la matriz hacia el espacio interno de la membrana. Por cada electrón que se transfiere, el complejo 4 bombea aproximadamente un protón del lado de la matriz al lado del espacio intermembrana de la pared celular. De esta forma, la reacción neta catalizada por el complejo 4 puede resumirse en la siguiente imagen. Dentro del libro de bioquímica de Pratt, se puede mostrar un modelo propuesto para la reacción del citocromo C oxidasa, que aunque se desconoce la secuencia exacta de transferencias electrónicas, dice que los intermediarios de reacción mostrados se infieren de dados espectroscópicos y de otros tipos. Un radical tirosina enzimático participa en la transferencia electrónica. ¿Qué es el complejo 4 y sus grupos prostéticos? La enzima citocromo C oxidasa o complejo 4 es una proteína transmembrana que se encuentra incluida en bicapas lipídicas de bacterias y mitocondrias. Se trata de la última enzima de la cadena de transporte de electrones, recibiendo un electrón de cada una de las 4 moléculas de citocromo C. Después los transfiere a una molécula de oxígeno, reduciéndola a 2 moléculas de agua. Acoplada a este proceso, se produce una translocación de protones a través de la membrana, lo cual genera un gradiente electroquímico que la sintetiza ATP sintasa, emplea para sintetizar adenosin trifosfato.
Estructuralmente, el complejo 4 es una proteína integral de la membrana que incluye varios grupos prostéticos metálicos, así como 13 subunidades en mamíferos. De estas 13, 10 están codificadas por genes situados en el genoma nuclear y 3 en el genoma mitocondrial. El complejo posee dos grupos hemo, un citocromo A y otro A3, así como dos centros de cobre, uno denominado cobre A y el otro cobre B, centros. En realidad, el citocromo A3 y el cobre B forman un centro binuclear en el cual se produce la reducción del oxígeno molecular a agua. Ok, ahora vamos a hablar de relaciones energéticas. Primero tenemos que conocer algunos conceptos clave. Por ejemplo, el potencial de reducción estándar indica la tendencia de una sustancia a reducirse. Además, el potencial de reducción real depende de la concentración del reactivo. Son dos cosas diferentes. Eso es cuando tiene una atmósfera, está en equilibrio, tiene una temperatura de 25 grados, un pH de 7 que es óptimo, etc. Los electrones se transfieren de una sustancia con menor potencial de reducción a otro con mayor potencial de reducción, ahorita lo vamos a ver. Y el cambio de energía libre para una reacción redox depende del cambio en el potencial de reducción. Ok, como había comentado, nos vamos a centrar ahorita en complejo 4 y del paso del citocromo C al citocromo A y citocromo A3 va a haber un potencial de reducción. Para que un electrón pase de una sustancia a otra, debe de tener un potencial de reducción de menor a mayor, o sea, un voltaje de 0.2 en este caso a un voltaje, por ejemplo, de 0.8, 0.28 para citocromo A, y así sucesivamente. Cabe recalcar que el complejo 4, que así se le denomina bajo la ANSI Commission 7.1.1.9, va a tener en cada etapa una transferencia de electrones, que he comentado, donde va a ocurrir un cambio negativo de energía libre. Este es un esquema muy parecido al que hemos visto anteriormente, y bajo este símbolo se puede expresar o simbolizar, de cierta forma, se puede decir, el potencial de reducción junto con la medida que es el voltaje. Entonces va a pasar de el citocromo C a un aceptor que es el oxígeno para formar la molécula de agua. Entonces el proceso va a tener una energía libre de Gibbs de menos 112 kJ por mol. Cabe aclarar que el potencial de reducción estándar de 0.815 voltios para la reducción de oxígeno a molécula de agua indica que el oxígeno es un agente oxidante más eficaz que cualquier otro compuesto biológico. La oxidación de NADH por oxígeno, esto es, la transferencia de electrones de NADH directamente a oxígeno, generaría una gran cantidad de energía libre, pero esta reacción no ocurre en un solo paso, es un cambio. En cambio, los electrones son transportados de NADH a oxígeno en un proceso de múltiples pasos que ofrece varias oportunidades para conservar la energía libre de oxidación. O sea, no va a pasar de aquí a acá, va a pasar por diferentes pasos, por diferentes complejos, para tener la oportunidad de conservar la energía libre de oxidación y no liberar tanta. Y en conclusión, no resulta sorprendente que a mayor diferencia en valores de potencial de reducción, mayor la tendencia de los electrones a fluir de una sustancia a la otra, mayor el cambio de energía libre del sistema. Muchas gracias por su atención.